Shabbat Shalom, Shalom. Aquí les saluda su more Emerson Aguilar, agradeciéndole al Eterno por una nueva transmisión que nos permite enseñar y estudiar las Sagradas Escrituras. Y en esta preciosa y hermosa noche, no sé, ahora mismo acá estamos de noche, no sé, para los hermanos, ¿verdad?, que están en otras partes, puede ser de día. Pero lo importante es que estamos conectados, ¿ok? Y estamos unidos con el mismo propósito y de estudiar las Sagradas Escrituras. No se olvide suscribirse al canal si no se ha suscrito. Denle like, active la campanita y de esta manera nos ayudará a seguir creciendo, ¿verdad? Y hoy, en esta preciosa noche, estamos con un tema importante basado allá en la carta, ¿ok? En la carta de Judas o Yehudá, más conocido como Judas, en Igeret Yehudá, carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. Vamos a mirar una escena donde nos habla que Mijael el Malaj o Miguel, el mensajero, dice que contendía con Hasatán, disputando sobre el cuerpo de Moshe, y no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo que Adonai te reprenda, que Adonai te reprenda. Ok, este tema lo vamos a tocar ya que hemos aclarado que Satanás en la Biblia hebrea no es un nombre propio. Satanás, he explicado en otras clases que no es un ángel caído como Occidente cree y piensa. Satanás es un término de acción que significa opositor, adversario. Tiene varios significados la palabra Satán. Muchos entonces, ¿verdad?, para sustentar que Satanás sí es un ser que existe y que es un ángel caído según la creencia de acá de Occidente, que hubo un ángel que se rebeló contra Dios y se vino y se trajo la tercera parte de los ángeles. Muchos quieren sustentar con muchas citas, muchos pasajes de las Escrituras, pero uno de esos es este que vamos a tocar aquí, en Judas 1:9, donde Miguel está contendiendo con el Satán. Ok, entonces vamos a mirar de qué está hablando Yehudá Hashaliach, o sea, Judas o el apóstol Judas o el emisario. Nos está narrando un relato donde aparece Mijael o Miguel, pero lo que Judas está tratando aquí es un midrash, ¿ok? En el Talmud nos habla de este midrash que Judas toma en esta carta y vamos a ver de qué se trata este midrash, ¿ok? Esto es literatura apócrifa judía, lo que Judas está tomando en este texto que está mencionando. El midrash que Judas está citando dice de la siguiente manera. Dice el midrash que Judas cita en su carta, dice de la siguiente manera. En la época del fallecimiento de Moshe, Hashem quiso demostrar a las huestes celestiales la grandeza de Moshe. En consecuencia, llamó al ángel Gabriel y le ordenó: ve y tráeme el alma de Moshe. Gabriel le responde: amo del universo, ¿cómo puedo provocar la muerte de un ser humano que equivale a 600,000 judíos? Entonces Adonai le dijo a Mijael: ve tú entonces, ordenó Hashem. Mijael le responde: no puedo soportar verlo morir. Yo solía ser su maestro. Mijael es el ángel, ¿verdad?, de la misericordia, el que le enseñó a Moshe a defender a los judíos.
Entonces el Todopoderoso, sigue diciendo el Midrash, el Todopoderoso recurrió a Samael, que es Hasatán, que es el Satán, el adversario, y le dice: ve y tráeme el alma de Moshe. Y dice que Samael tomó su espada, el espíritu de Tumá, que es impureza, con el cual esperaba derrotar a la Kedushá, o sea, la santidad de Moshe. Y bajó rápidamente hacia Moisés y encontró a Moisés escribiendo el nombre de 4 letras de Hashem en un Sefer Torah. O sea, las 4 letras del nombre divino en un libro de la Torah que todavía estaba incompleto, dice aquí. Y dice el Midrash que el rostro de Moisés brillaba como el sol y se asemejaba a uno de los ángeles. Samael se asustó de Moshe, y ningún ángel puede llevarse el alma de Moshe, pensó Samael, y comenzó a temblar y no fue capaz de emitir palabra, ¿ok? Entonces, antes de continuar, tenemos que tener algo claro, que los rabinos de antaño, ¿ok?, permitían lo que se llama licencias culturales. Esto se llama, ya que esto es literatura apócrifa judía, esto se conoce dentro del judaísmo como licencias culturales. ¿Qué es una licencia culturales? O sea, licencias culturales de otras culturas para exponer sus enseñanzas. En este caso, ¿verdad?, se nombra a Samael. Samael es un demonio conocido en la cultura asiria y babilónica. Entonces, vemos que en aquellos tiempos los judíos tomaban licencia cultural de un pueblo pagano. Quiere decir que tomaban un personaje que pertenecía a una cultura ajena a la cultura judía. Y el hecho de que los judíos tomen una licencia cultural de otra cultura, de un pueblo pagano, no quiere decir que esa licencia sea real. No quiere decir que esa licencia sucedió realmente. Eso es un midrash, eso es una literatura que le estoy hablando aquí, una literatura apócrifa. El mismo pueblo de Israel, ¿verdad?, fusionaba esos conceptos inventados por Asiria, por los persas o por Babilonia, con el nombre de sus demonios. Así que esto no nos debe extrañar en el sentido literario, pero tampoco en el sentido en que no era un pueblo ascéptico a las fusiones, ni a llevar una línea paralela con la superstición o fetichismo, ¿ok? Entonces vemos que esto era normal, prestarse las literaturas de unos pueblos a otros. Aquí podemos mirar el caso de Jeroboam, fabricó 2 becerros, ¿verdad?, como fetiche. La serpiente de bronce en Segunda de Reyes 18:4, que se había levantado en el desierto, el pueblo le quemaba incienso porque ya la tenía como algo de fetiche. O la supervivencia de la nigromante de Endor, o la divina de Endor, como más se conoce. Entonces, si prestamos atención al contexto de Yehuda o Judas, veremos cómo la referencia tiene que ver que las personas perversas que rodeaban a los creyentes en Yehoshua estaban condenados a estos, y que ellos no debían hacer lo mismo esperando el justo juicio del Eterno. O sea que este Midrash lo que nos quiere enseñar, lo que el Midrash termina diciendo aquí, es que el Eterno quería evitar un lugar de idolatría. Por eso es que el Midrash dice que el Eterno pide el alma de Moisés. Entonces vemos que Moisés siempre fue hasta el día de hoy un personaje tan importante en la historia de la Torá, ¿verdad? Entonces vemos que el Satán, en este caso el que está haciendo el papel del Satán, la función de un adversario, es Samael, un demonio, un personaje literal, un personaje literario que es tomado de otra literatura distinta a la literatura judía, pero los judíos lo tomaron y lo adaptaron a su cultura y a su literatura. Entonces vemos que este personaje, en este caso, al ver que no puede tomar el alma de Moisés, entonces pide
tomar el cuerpo con cierta intención, ¿verdad? Porque los cuerpos de las personas son sellados hasta el día de la resurrección, que será en cuerpo y alma. Por eso es que entonces, por este motivo, ya que Samael no pudo llevarse el alma de Moisés, entonces intenta llevarse el cuerpo. Y por ese motivo es que entonces ahí es que registra esta literatura que Mijael o Miguel interviene y tiene esta contienda, ¿verdad?, con este demonio llamado Samael, este demonio asirio y babilónico, ¿verdad? De esta manera contienden por el cuerpo de Moisés. Pero esto es una literatura, ¿ok? Esto es literatura apócrifa, literatura judía y fusionada con otras literaturas de los persas, los babilónicos, los asirios, ¿ok? Entonces, realmente esta licencia no quiere decir que es real, ¿ok? Y esto no es base para decir que Satán como tal existe Satanás, existe un diablo como tal. Y todo esto, ¿verdad?, que vemos hoy en día, estas enseñanzas, es porque se nota grandemente que hay un desconocimiento de la cultura y la literatura judía. Y cómo funcionaban las literaturas, cómo los pueblos, ¿verdad?, se prestaban las literaturas en aquel tiempo. Por ejemplo, Job también es una literatura babilónica. Si usted mira el libro de Job, esto es una literatura también tomada de Babilonia. El Job en Babilonia sería Lut. Y usted va a mirar que el dios babilónico Aura, hay una disputa de dos dioses, Aura y Mazda. Estaba el dios Aura y el dios Mazda. Y es la dualidad. Y vemos la dualidad. Y hay una disputa, se disputa la integridad de Lut. Y vemos que, en fin, Lut es probado con calamidades. Y al final es restaurado, lo pierde todo, pero es restaurado. Los judíos toman esta literatura y la adaptan a la cultura de ellos, o a la literatura de ellos. Le cambian, en este caso, el nombre del personaje, el protagonista, ya no sería Lut, sino Job. ¿Ok? Y se pone al Satán, se pone a Hashem, en este caso, pero esta literatura, los judíos la tomaron con el propósito de refutar a los babilónicos. O sea, el libro de Job es con el propósito de refutar a los babilónicos que creían que había una dualidad. O sea, no hay una dualidad. Hashem es el único. Hashem no tiene un archienemigo. Los babilónicos creían que habían dos dioses, un dios bueno, un dios malo. Los egipcios también creían en una dualidad. El dios Ra es el dios superior, es el dios del bien. Está el dios del mal, Apophis. En la literatura griega, Zeus es el dios superior. Está el dios Hades, que es el dios malo, el que trae la maldad, el que trae los desastres, el caos. Entonces vemos que los judíos toman esta literatura para refutar la dualidad. No hay una dualidad. Hashem mismo dice, ¿verdad?, no hay otro fuera de mí, no hay otro Dios, no conozco a ninguno, ¿ok? Y por este motivo es que los judíos tomaban estas literaturas prestadas, ¿ok? Entonces espero que me esté entendiendo, ¿verdad? Por eso el personaje de Job no fue un personaje real. El mismo libro de Job al final dice que Dios restauró a Job de todos los males que él le había enviado. Así que, estimados, espero que esto le haya quedado claro. Y de pronto dirá, pero Satanás dice claramente el libro de Job que le envió las calamidades. Pero si usted lee el capítulo 2, Dios le dice a Satán que Job retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para herirlo sin causa. Yo pregunto, ¿quién hirió a Job, Satán o Dios? Es Dios en todo el libro. Y el libro concluye diciendo que es Dios quien le envió las calamidades a Job. Y Job nunca anda diciendo que Satán le envió las calamidades. Dios mismo, ¿ok? Entonces, creo que con esta explicación, ¿verdad?, haya sido satisfactoria.
¿Ok? Y gracias por sus preguntas. Shalom, shalom. Bendiciones.